Sergio Muro, yo tengo bastante miedo escénico y siento pavor cada vez que tengo que hablar así en público y demás. Yo no sé cómo alguien que se dedica a la performance puede salir y enfrentarse a ese público, además ávido, ¿no? de que se hagan cosas, de ver un espectáculo. Bueno, yo creo que lo interesante de los artistas cuando se exponen o se exhiben en un escenario es que rompen moldes consigo mismos, ¿no? Porque sí que la mayoría, y se suele decir también como tópico en los actores, que suelen ser unos tímidos empedernidos, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás de una performance, quiero decir, no es salir allí a hacer cualquier cosa. Ha habido ensayos antes, no sé cuánta parte de improvisación tiene. La performance, en líneas generales, se ensaya poco, pero sí que hay un trabajo detrás bastante importante, porque hay mucha indagación, hay que elaborar todo un proceso creativo, hay que saber dónde vas a realizar la acción, porque el espacio donde se va a hacer es muy importante, el tiempo que necesitas para realizarlo, qué objetos, qué público va a haber, si lo vas a hacer de manera sorpresiva o hay un público latente. O sea, hay muchos parámetros que conjugas y que no solamente es ponerte delante del público y hacer lo primero que se te ocurra. ¿Cómo entras tú en contacto con este modo de expresión? Porque sí que se te conocían otras facetas como la de pintor, pero no sé cuál fue tu primera experiencia con la performance. Cuando yo me voy a vivir a Londres, una de las primeras acciones que hago es, en la presentación de un trabajo final de máster, es hacer una performance en una asignatura de arte contemporáneo. Y a partir de ahí vuelvo a Zaragoza y ahí empiezo a tener como diferentes personajes, ¿no? El hombre del traje rojo, el hombre de barro, que estos me sirven un poco para curtirme, para luego ya enfocarme en un poco el concepto o el discurso que yo quería plasmar más adelante. ¿Cuál es el sentido último de este tipo de acciones? Me imagino que no dejar indiferente, ¿no? Llamar la atención de algún modo. Indudablemente, o sea, un artista, sobre todo de la acción o de la performance, lo que no debe de dejar es indiferente a nadie, para bien o para mal. Si alguien se va disgustado, posiblemente le has dado ese puñetazo de conciencia que necesita esa persona, ¿no? Porque a veces cuando alguien reacciona de manera negativa es porque igual se está viendo en un espejo que no quiere verse, ¿no? No se quiere identificar. Y el arte al final tiene que ser, como decía Adorno, un delito no cometido, ¿no? O sea, tienes que enfrentar al espectador a discursos que él de normal no se plantearía, o sea, hacerle reflexionar. Recordar un poco ya estas anécdotas de las que avanzábamos, ¿cuál es la acción más loca que has hecho? Así que se te ocurra en los últimos años de salir a la calle y provocar, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco de transgresión. Es transgresión. Con la juventud, indudablemente, como en todo pasa, siempre tienes como mayor energía para la subversión y la provocación. Tuvimos un grupo que se llamaba Zar Group, Antonio Chipriana y yo mismo, y recuerdo una que nos encargaron, una multinacional de un supermercado, que no voy a decir el nombre, que hiciéramos la inauguración. Entonces nosotros ya teníamos un lenguaje muy marcado, una estética también muy marcada. El mensaje final era que había que tener un consumo moderado y responsable, pero fuimos encapuchados, compramos dentro del supermercado, sacamos toda la compra, que era pues todo, muchos mejunjes, ¿no? Ketchup, mayonesa, Coca-Cola, todo lo que impregna bastante, y entonces nos lo empezamos a tirar en la vía, en la Gran Vía, o sea que además mucha gente pasaba, mucha gente no sabía que era la inauguración, y lo más interesante de estas acciones de calle es eso, ¿no? Que son acciones de impacto, o sea, nadie se espera ver a una persona tirándose ese tipo de elementos, y ahí es donde puedes capturar o cautivar a una persona y que realmente se lleve esa idea en la cabeza, ¿no? ¿Qué han querido decir estos tipos? ¿Están locos? ¿No? ¿Estoy comprando de manera adecuada? ¿No? ¿Hay algún puente entre tu pasión por el deporte y tu creación artística? No sé si son dos mundos absolutamente separados o al contrario, si también...
Yo creo que aunque no era consciente de que hacía una performance, cuando hacía deporte, para mí, ahora que lo veo un poco madurando la idea, para mí era una performance. Había un atleta muy importante americano, Steve Prefontaine, que falleció, que decía que hay personas que hacen arte pintando, yo creo arte corriendo. Pues bueno, ahí está un poco la historia. El arte tiene que ser riesgo. Si estás repitiendo la misma fórmula, porque te funciona, lo que estás haciendo es reiterarte a ti mismo, pero no sales de ese confort, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el atletismo, que volvemos un poco al deporte, me ha dado eso, ¿no? Al final, cada competición tenías que demostrarte a ti mismo tu valía, ¿no? No ya contra tus adversarios, sino contra ti mismo, ¿no? Y el deporte lo que me ha dado es eso, la disciplina, el ser constante. Al final, como en todo, esto es una maratón, esto es una carrera de resistencia. Tú puedes hacer 2 performances, pero si luego desapareces, pues no has hecho nada, ¿no? La cuestión es tener una continuidad y de vez en cuando, sí, salir un poco de los focos para volver a salir, ¿no? Nos encontramos ante una pieza única, se realizó en plena burbuja inmobiliaria, donde todavía utilizaban ladrillos para construir casas. Es el famoso ladrillazo Muretti. Quizá el peor resultado en estos ciclos sería salir sin que te hubiera emocionado, ¿no?, la acción. Exacto, o sea, si alguien propone una idea y no te llega, no te remueve, remueve, y no te llega, ni te remueve, ni te genera una reflexión, ni siquiera en el momento ni posterior, el artista creo que ha fallado. Y por eso yo creo que también he dicho que hay que dignificar la performance, pero por otro lado los artistas tienen que ser honestos con su trabajo. O sea, cualquier cosa no vale. O sea, hay que elaborar bien la idea, hay que contextualizar bien la idea e intentar además arriesgar, o sea, buscar nuevos lenguajes, cosas que no se han hecho, no repetir la misma acción. Entonces, parece que hay más actitud que intención de fondo, ¿no?, o que mensaje. Claro, es que al final arte y vida son lo mismo, ya lo decía Alan Kaproff o por ejemplo el movimiento Fluxus o del Happening, o incluso Artaud, el inicio del teatro de la crueldad, decía que el arte y la vida tendría que ser lo mismo, ¿no? Y eso es fundamental, tener esa concepción de vida o ese concepto artístico es clave.